encuentro, esta escuela de formación de la corriente. Esa señora siempre me interrumpe. Para inaugurar, decía, esta escuela de formación de la corriente política de izquierda y de la Carlos Chile en su conjunto. Y le vamos a dar la palabra para que inaugure a Hugo Blasco. Hugo. Bueno, gracias, Beatriz. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, en realidad, hace ya tiempo que habíamos estado charlando una propuesta que había surgido de algunas compañeras y compañeros, entre ellas Beatriz, de organizar un curso con estas posibilidades, digamos, desde la virtualidad, de capacitación, de formación, que ayude, por supuesto, a que cada una y cada uno de nosotros podamos tener las mejores herramientas, los mejores elementos para poder no solo analizar la realidad en toda su complejidad, sino además de ser capaces de poder generar las iniciativas políticas, ya sea en el campo de las organizaciones sindicales, de las organizaciones territoriales, de organizaciones político-partidarias, más aptas, las más correctas, las mejores, en definitiva, para poder avanzar hacia realmente una lucha lo más eficiente posible, lo más eficaz posible hacia la emancipación. En este sentido, la idea es hacer esta serie de episodios quincenales, que bueno, Beatriz podrá seguramente explicar en detalle más o menos de qué se trata, temas, orientaciones, pero en definitiva se trata de esto que es muy importante, y es que desde nuestra calidad de trabajadoras, trabajadores, sea en el plano, en el ámbito que sea, seamos capaces de demostrarnos una vez más que somos capaces de autocapacitarnos, de autoformarnos y de definir nuestros cursos de trabajo en ese sentido. Así que bueno, simplemente eso. Somos los que somos hoy, porque valga la redundancia, porque bueno, obviamente que es la primera jornada. Hay compañeras y compañeros que han avisado que tienen alguna superposición horaria con otras actividades de su quehacer habitual, por lo tanto, lamentablemente no van a estar, por lo menos hoy no van a poder estar presentes. Por eso es muy importante lo que preguntaba la compañera Irene respecto a la grabación y a la posibilidad luego de editar un trabajo, un material que pueda ser de insumo de cada uno y cada uno de nosotros y de socializarlo con otras compañeras y compañeros. Así que bueno, simplemente eso, bienvenidos a estas jornadas que nos damos el lujo de poder organizar y lo dejamos en las manos más que capaces, más que prestigiosas como de Beatriz. Adelante, Beatriz. Nos tiramos flores. Claro. Bueno, de nuevo, ahora formalmente los saludo, buenas tardes a todas, a todos, a todes. La verdad que es un placer, ¿no? Y es un orgullo que tenemos que tener de que somos una organización muy, muy nueva y que sobre todo la corriente política de izquierda, la Carlos Chile tiene un poco más de antigüedad, pero que somos capaces de entusiasmarnos con la organización de estos encuentros que llamamos de formación y que son tan necesarios, ¿no es cierto? Necesarios a nivel no solamente de la relación de la enseñanza y el aprendizaje, sino en relación a lo que podemos, a cómo podemos transformar esto que vamos viendo en los cursos, lo podemos aplicar a la vida cotidiana, a nuestro quehacer cotidiano, a nuestra labor militante o profesional o de oficio que tengamos.
Este curso lo hemos pensado en dos partes. Esta es la primera, obviamente, van a ser 4 encuentros cada 15 días, siempre el día jueves a las 5 de la tarde, salvo que haya un consenso de cambio y podamos hacerlo. Cuando me pidieron que pusiera digamos, el programa en los chats nuestros habituales, yo había tenido una cierta resistencia, y les cuento por qué. Porque es un poco, es poco marketinero esta redacción del proyecto de formación. ¿Por qué? Porque poco marketinero, porque hay palabras, mercancía, objeto de trabajo, ganancia, capitalismo, apropiación, etcétera, etcétera. Y el que lo lee dice, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Dónde llegamos con esto? Entonces, muy brevemente les quiero explicar cuál es la idea de esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué idea tuvimos cuando propusimos este tipo de cuestiones a analizar? En principio pensamos que se necesitaba charlar, se necesitaba intercambiar sobre conceptos y categorías que consideramos básicos, incluso hasta explicación de términos, ¿no? No solamente de categorías, sino hasta de términos, en los que expresamos esos conceptos y esas categorías, que habitualmente utilizamos desde el pensamiento crítico. Y a veces hablamos de algunas de estas categorías como si todos habláramos de lo mismo, como si todos tuviéramos que saber de qué se trata, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que queremos hacer es justamente unificar en esto, en la tarea común que vamos a abordar desde hoy, unificar de qué estamos hablando, por ejemplo, cuando hablamos de mercancía, porque se puede hablar en muchos sentidos, o cuando se habla de Estado, o cuando se habla de explotación o de propiedad privada. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Entonces esta fue la idea detrás de la cual giró esta propuesta, ¿no es cierto? La vamos a ver en la práctica, vamos a ver cómo funciona justamente en la práctica concreta. Pero hay dos o tres cositas, digamos, como para que nos guíen. Yo no hablé de cualquier pensamiento, no hablé de cualquier idea, sino desde el pensamiento crítico, que también es importante saber qué quiere decir, de qué estamos hablando cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿verdad? Y otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es esta relación de la que dije algo antes, de la relación entre enseñanza y aprendizaje. Aquí, en este tipo de propuestas que entran dentro de lo que consideramos el pensamiento crítico, no hay dos esferas. No hay una esfera que enseña y otra que aprende. La enseñanza-aprendizaje es una dialéctica, es un corredor que va y vuelve, no un corredor que va para un solo lado, ni de arriba para abajo, ni del costado para el otro. Este va y vuelve, de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿sí? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es importante en varios sentidos. Yo diría que fundamentalmente es importante para que pensemos en la importancia de la participación en estos debates. No simplemente ser escuchas, sino ser partícipes. ¿Por qué? Porque lo que vamos a proponerles como organización es una primera intervención disparadora, va a haber en cada uno de los encuentros, que durará alrededor de 40 minutos, podemos extendernos 5 minutos más, si el que dispara necesita 5 minutos más, pero no más que eso, ¿sí? Disparadora para que vayamos pensando. Y el resto de la hora y media que nos falta, hoy va a ser un poco más chiquita porque intervenimos Hugo y yo, el resto del tiempo, la idea es de ver cómo se bajan estos conceptos y esta categoría al quehacer cotidiano de cada uno. Es decir, que no queden como abstracciones, que no queden como un saber intelectual, ahora ya sé qué quiere decir esto, sino si esto se ve en la vida diaria. ¿Por qué?
porque yo hablo de pensamiento crítico, estoy hablando concretamente del pensamiento de Marx. Marx no pensó estas cosas como un alarde intelectual, pensó estas cosas para que sirvieran en función de la ruptura con el capitalismo, de la revolución, de la lucha de clases, etc. Entonces, nosotros tenemos que traducir estas categorías y estos conceptos a lo que hacemos todos los días. Esa es la propuesta que tenemos. Perdón. La otra cuestión es que para ser prácticos, tendríamos que volver a nuestro viejo amigo del papel y el lápiz o la virome o la lapicera, para poder ir escribiendo algunas de esas cosas, por más que esté grabada, porque al escribirlas también nos sirve para ir pensando qué queremos decir con eso. Quizá no todo, cada cual un resumen no va a ser igual al otro, una anotación no va a ser igual a la de otra, de una persona a otra. Cada una va a rescatar lo que más le impresiona, lo que más la emociona, lo que más le representa. Y Gaby se fue. Momentito, porque ella ya que tiene que hablar. Ah, ¿Me escuchás? Qué susto, porque me apareció María Elena de pronto. Bueno, acá el Zoom te da sorpresa. Entonces, es bueno que vayan tomando nota. Hoy va a hacer esa intervención disparadora, provocadora, que interpele, Gabriela Rospinelli. Gabriela Rospinelli es una compañera que es socióloga, que es investigadora, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, que es miembro, parte integrante de la FICIP, y de este grupo que hemos conformado para este equipo de, digamos, de formación. Entonces, Gaby, tenés 40 minutos, adelante. Bueno, buenas tardes tuyo a todas y todos. Bueno, también para mí es un desafío, como hablábamos con Beatriz, de hacer esta presentación de algunas categorías de análisis de Marx, porque, bueno, va a ser un poco esquemático, pero la idea es esto, ¿no? De que sirva para la reflexión colectiva, de pensar nuestras realidades. Así que voy a ser muy esquemática, sobre todo para poder llegar con el tiempo, y para eso armé un PowerPoint también para no irme por las ramas. Así que voy a ver si lo puedo compartir, creo que es esto que está acá. Y ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Perdón, estaba sin micrófono. Se ve, perfecto. Sí, se ve. Bueno, y si lo amplío ahí, a ver, ahí, mejor, ¿no? Bueno. Por lo menos para mí mejor. Bien. Ahí pasó una plaquita, ¿no? Porque una vez estuve hablando un montón y las placas no pasaban. Bueno, a ver, Marx en realidad, en el Capital y demás, él no dice determinada categoría y la definición, ¿no? Sino que por lo general va construyendo, es un proceso la construcción de las categorías de análisis. O sea, es difícil encontrarse con que diga teoría del valor, 2 puntos, tal cosa, sino que siempre va en proceso, ¿no? Y también de ahí derivan las interpretaciones diversas y demás. Pero bueno, vamos a tratar de ser esquemáticos y seguramente algo va a quedar mal planteado, pero también están ahí Beatriz, Julio, que seguramente van a poder aportar. Bueno, para empezar, Marx tiene un método de investigación y otro de exposición. Y el método de Marx a lo que apunta es a no quedarse con los fenómenos, o sea, con lo que se ve, con lo que se observa, ¿no? Cuando empezamos a querer comprender nuestra sociedad, podemos ver, bueno, la cantidad el índice de pobreza, el índice de indigencia, los índices de desigualdad social, la cantidad de trabajadores asalariados, de trabajadores campesinos, bueno, son todos datos que se ven en la superficie, ¿no? Que podemos observar, que seguramente desde distintas disciplinas se van a
a señalar, pero eso no nos está diciendo el porqué, no nos está dando lo que se esconde por detrás, la esencia, ¿no? Marx dice que la ciencia sería superflua si todo se viera a simple vista, si todo estuviera ahí en la forma en que se manifiestan las cosas coincidiese con lo que está por debajo, ¿no? Entonces, por eso el método de Marx trata de ir a lo que está oculto, ¿no? A lo que de alguna manera se va cuesta acceder, ¿no? Por eso hay que tomar al marxismo como una caja de herramientas, ¿no? Que nos da aquellas categorías de análisis que nos van a permitir comprender la realidad. Y digo, esta es la idea con la que nos vamos a aproximar a estas categorías que propusimos para este primer encuentro, pero que vamos a ir abordando en los distintos encuentros que vienen, cómo pensarlas y cómo nos ayudan a su vez a interpretar nuestra sociedad. Bien. Bueno, ¿qué son las categorías de análisis, no? Son los elementos que nos ayudan a comprender, son conceptos abstractos más simples que expresan relaciones del proceso histórico real. O sea, no son una pura construcción teórica, sino que en realidad esa construcción teórica se asienta en relaciones sociales que existen en la realidad, ¿no? No son pura productos del entendimiento. Entonces, esas son las categorías. Y a Marx le costó mucho construir esas categorías, ¿no? Él, en las cartas con Engels, acerca de cuando escribe el Capital, da cuenta de todo ese proceso laborioso, minucioso que va haciendo para ir construyendo esas categorías de análisis. Bueno, las que vamos a tratar de ver hoy son esas que están ahí proyectándose, espero, que es modo de producción, formaciones sociales, fuerzas productivas. Algunas las vamos a pasar un poco más aceleradamente por el tema del tiempo. Totalidad, mercancía, fuerza de trabajo, valor, plusvalor, objeto de trabajo y excedente, ¿no? Beatriz, creo que no me quedó ninguna afuera. Vamos a ver si el orden que armé nos lleva como a ir pasito a pasito desentrañando cada una de estas categorías. Bien, vamos a empezar por mercancía, que es con la que empieza Marx su obra, el Capital, ¿no? Marx dice, lo primero que dice es que la riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía individual como la forma elemental. Nuestra investigación, por consiguiente, se inicia en el análisis de la mercancía, ¿no? O sea, que él quiere investigar el capitalismo, y ese capitalismo se presenta como esa cantidad de mercancías, y para eso entonces va a ir a esa forma elemental, a esa célula, digamos, de la sociedad capitalista. No empieza por el capital en general, sino que empieza por la mercancía. Y la mercancía son cosas, son cosas que son producto del trabajo humano, y lo que nos dice Marx cuando empieza el Capital es que tienen valor de uso y valor de cambio, y después va a decir valor, ¿no? El valor de uso es la utilidad de la mercancía, lo que la hace útil, ¿no? Lo que hace que la mesa sirva para algo, o los libros, o cualquier objeto que sea producto del trabajo, que tenga una utilidad. O sea, que sirva para algo, que alguien necesite esa cosa, ¿no? Ahora, esa utilidad del valor de uso es la condición material, ¿no? Como por ejemplo en el caso del trigo, esa es la condición material, el trigo que alimenta. Ahora, bajo distintas formas sociales, distintos tipos de sociedades, sean capitalistas, feudalistas, no sé, el comunismo incaico, como lo había llamado Mariátegui, pero digo, de cualquier tipo de sociedad, le da su forma social a ese contenido material. Por eso el trigo en el feudalismo va a ser un tributo, o sea, se convierte en un tributo, algo que el siervo, el que trabaja la tierra, va
a pagar al dueño de la tierra, al señor feudal, o a quien está atado por relaciones de servidumbre, y bajo las relaciones sociales capitalistas, el trigo se convierte en una mercancía. Ahora, habíamos dicho que las mercancías entonces tienen valor de uso, que es ese sustrato material, esa utilidad, y a su vez tienen valor de cambio. El valor de cambio de la mercancía es lo que recibe al intercambiarla. O sea, por cuántas otras mercancías se va a poder intercambiar. En este caso que puse ahí es una silla por 2 pantalones, ¿no? Ese es el valor de cambio, es en esa relación de intercambio. A su vez, esa relación de intercambio no es igual con todas las mercancías, va variando, ¿no? Acá se intercambia por 2 pantalones, por una carretilla y por 5 botellas de vino. O sea, esa relación de intercambio va cambiando. O sea, que el valor de cambio de la mercancía depende de esa relación. Ahora, lo que va a decir Marx es que los valores de cambio expresan que las mercancías tienen algo que es igual para poder ser intercambiadas, porque obviamente son valores de usos distintos, tienen cualidades distintas, sirven para distintas cosas. Entonces, al ser equiparados, al equiparar una silla con 2 pantalones, o con una carretilla, o con 5 botellas de vino, tiene que haber algo común para poder equipararlas. Y ese algo común va a ser el valor. Y a su vez, entonces acá tenemos ese algo común en que se manifiesta la relación de intercambio o en el valor de cambio de las mercancías, después el valor, dice Marx. Entonces, el valor de cambio es lo que se recibe en el intercambio por una mercancía y la forma en que se manifiesta el valor. Y el valor es la sustancia social común a todas las mercancías. Marx dice la objetividad espectral, porque obviamente es una objetividad que no puedo ver, no puedo tocar. Y eso que tienen en común todas las mercancías es que son producto del trabajo humano. Y Marx le va a decir a Engels, en una carta de 1868, después de que ha publicado el tomo 1 del Capital, cuáles son sus 2 descubrimientos, o sea, lo que a él le parece que es más importante del Capital, y ahí va a señalar que él descubre el doble carácter del trabajo. O sea, no es solo el trabajo lo que está por debajo o lo que se oculta, sino que ese trabajo tiene un doble carácter. Y según ese doble carácter se va a manifestar en valor de uso o valor de cambio. Y por otro lado, el otro gran descubrimiento que le señala Marx a Engels es el análisis de la plusvalía, ¿no? O sea, poder descubrir la explotación. Ahora, con respecto al trabajo, entonces, Marx da cuenta que podemos hablar de trabajo abstracto y trabajo concreto. El trabajo concreto va a ser aquel que va a dar la cualidad al trabajo. No sé si alguien no me sigue, me pregunta o habla. Entonces, perdón. El trabajo concreto es lo que nos da la utilidad de la cosa, ¿no? El trabajo del zapatero, del herrero, del carpintero, ese es el trabajo específico, pero esos trabajos no son comparables, porque son trabajos cualitativamente distintos. Ahora, ese trabajo concreto, a su vez, haciendo abstracción de esas actividades concretas, nos queda el trabajo humano en cuanto tal, dice Marx, ¿no? O sea, el trabajo abstracto. Que ese va a ser el trabajo que va a ser posible de equiparar, de comparar, que me va a decir cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario necesito para fabricar una silla, y por lo tanto eso me va a servir para comparar con cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario me llevan los pantalones, las botellas de vino o la carretilla, ¿no? Entonces, ese es el único trabajo que puede ser comparado, porque después el trabajo del herrero o el trabajo del que fabrica vino o el trabajo del carpintero, el de la silla, no son trabajos comparables porque son cualitativamente distintos.
Entonces, el trabajo concreto debe reconocerse en el intercambio como trabajo abstracto, como trabajo en cuanto tal. De no ser así, ese trabajo es un trabajo que no crea valor, ¿no? O sea, estamos hablando de, en el caso de las mercancías. Ahora, el valor, a su vez, que es aquello que se define por el trabajo abstracto, tiene un aspecto cuantitativo y un aspecto cualitativo. El aspecto cuantitativo era lo que mencionaba antes, cuánto tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de las mercancías, ¿no? Que eso lo puedo cuantificar, lo puedo medir, lo puedo comparar. Pero a su vez tiene un aspecto cualitativo, que es que el trabajo abstracto es la esencia del valor, es lo que se va a manifestar como valor, y a su vez ese trabajo abstracto toma una forma, va a tomar la forma de mercancía, la forma de dinero, o la forma de capital. A ver si... Entonces, ahí. Entonces, el aspecto cuantitativo que me lo da el tiempo de trabajo, no es cualquier tiempo, el tiempo individual, sino que tiene que ser un tiempo social, ¿no? El que va a crear valor, es el tiempo socialmente necesario, es decir, que tiene que ser en determinadas condiciones de producción sociales, consideradas normales para determinado tiempo histórico, con un determinado nivel de destreza de los trabajadores, con un determinado nivel social de intensidad del trabajo, ¿no? No es que porque soy más lerdo, entonces los productos de mi trabajo van a tener más valor, sino que eso tiene que medirse socialmente. Entonces el valor del trabajo viene dado por esa media social. Ahora, a su vez, decía que hay una sustancia del valor que es el trabajo abstracto. Son los diferentes trabajos individuales gastados que se reducen al trabajo medio socialmente necesario. Es ese trabajo complejo que se reduce a un trabajo simple, ¿no? Eso es el trabajo abstracto, que es la sustancia del valor, lo que no vemos de alguna manera. Y por otro lado, hay una forma del valor. Y como dice Marx ahí en la placa que espero que se esté viendo, dice, la economía política ha analizado, ¿no? O sea, criticando a Adam Smith, a Ricardo, dice, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud del valor, y descubierto el contenido oculto en esas formas, que es el trabajo, ¿no? Solo que nunca llegó siquiera, dice, a plantearse la pregunta de por qué ese contenido adopta dicha forma, o sea, por qué los productos del trabajo humano se vuelven mercancías, dinero y capital. Dice, de por qué pues el trabajo se presenta en el valor. De a qué se debe que la media del trabajo, conforme a su duración, se presente en la magnitud del valor alcanzada por el producto del trabajo. A formas que llevan escrito en la frente su pertenencia a una formación social, ¿no? Lo que veíamos antes del trigo. En determinada formación social es un tributo y en otra formación social se transforma en mercancía. Donde el proceso de producción, en el caso del capitalismo, dice Marx, donde el proceso de producción domina al hombre, en vez de dominar el hombre a ese proceso. La conciencia burguesa de esa economía las tiene por una necesidad natural, ¿no? La burguesía transforma esto en algo histórico, algo que siempre fue así, y en realidad Marx lo que va a demostrar es que este fue un proceso histórico, que tuvo un origen, y por lo tanto también si tuvo un origen puede tener un fin, transformar esa sociedad capitalista en la sociedad socialista, ¿no? Bien. Entonces, el trabajo adquiere una forma social. ¿Por qué Marx va a decir que esa forma social es una forma fetichizada, ¿no? O sea, como que no está claro. La conciencia burguesa dice lo transforma en algo ahistórico, pero para nosotros, que somos los asalariados, los que vendemos nuestra fuerza de trabajo, que ahora vamos a llegar ahí, no está claro esto, no está muy
también tiene como se convierte en un enigma, dice Marx, ¿no? Y dice Marx en el Capital, en el capítulo 1, dice, en cuanto a valor de uso, una mesa es nada más que una mesa, como resultado del trabajo de la carpintería. Se puede utilizar para diversos fines, como escribir, comer, hacer leña. La misma mesa, en cuanto a mercancía, se convierte de repente en algo enigmático. No bien entra en escena como mercancía, se transmuta en cosa sensorialmente suprasensible. No solo se mantiene tiesa apoyando sus patas en el suelo, sino que se pone de cabeza frente a todas las demás mercancías, ¿no? Adquiere algo enigmático. Y ese carácter enigmático que adquieren las mercancías tiene que ver con la forma social, ¿no? Dice, ¿de dónde viene el carácter enigmático que distingue al producto del trabajo? No bien asume la forma mercancía. De la misma forma, o sea, de la forma social. La forma mercantil refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales, naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación entre los objetos, existen al margen de los productores. Es decir, que la relación que establecen las personas para producir, en realidad parece como si fuera una relación entre cosas, y no relaciones sociales. ¿Y por qué aparecen como si fueran relaciones entre cosas y no entre personas? Bueno, justamente porque lo que no se realiza de forma directa es el trabajo, sino que se hace a través de mediaciones, ¿no? Es una relación social que está mediada por esas cosas. El fetichismo, dice Marx, es inseparable de la producción mercantil. El carácter fetichista del mundo de las mercancías origina en esa peculiar índole social del trabajo que produce mercancías, de ese trabajo que se convierte en social para producir mercancías, pero nos aparece, a ver, no me quiero saltear esto, nos aparece como si fueran trabajos individuales, ¿no? O sea, por eso parece que fueran todos productores individuales que no están en contacto entre sí, que suponen que lo que van a producir lo van a poder vender en el mercado, pero esa socialización del trabajo recién se va a producir en el mercado, después que produjeron, no antes. Es decir, no hay una planificación de lo que la sociedad necesita, si necesita zapatos, si necesita respiradores, si necesita barbijos, cuántos necesita, qué necesidades tiene esa sociedad y por lo tanto satisfacer esas necesidades, sino que esa planificación previa no se realiza, sino que se produce a posteriori en el mercado. Y en el mercado se va a saber si la leche se va a poder vender, si va a haber que tirarla, o sea, si esa producción se puede realizar en el mercado, sobre todo el valor que tiene esos productos, esa mercancía. Si la mercancía va a poder realizar el valor de cambio en el mercado. Entonces, ese trabajo que en realidad es social aparece como si fuera un trabajo individual, que va a adquirir carácter social recién a posteriori en el mercado. Entonces de ahí viene ese carácter enigmático, el fetichismo de la mercancía, va a decir Marx, después del dinero, del capital. Porque lo que se están equiparando cuando se equiparan mercancías son los trabajos, son los diversos trabajos. Como no hay una equiparación previa de los trabajos, cuánto trabajo se necesita, no sé, para los respiradores, cuánto trabajo se necesita para los alimentos, cuánto trabajo se necesita para producir autos, cuánto trabajo se necesita para producir trigo, lo que la sociedad necesita, como esa equiparación de esos trabajos no se distribuyen previamente, sino que se hace después, cuando se hace después lo que se hacen es equiparar esos trabajos. Lo que pasa que de manera, a través de un rodeo, a través de las cosas. ¿Hasta acá vamos? Bien. Entonces, en las sociedades, Marx, justamente, como decía, trata de plantear este carácter histórico que tiene el capitalismo, cosa que la
la economía clásica trataba de soslayar, y por lo tanto va planteando estas diferencias entre las sociedades, la sociedad capitalista y las sociedades precapitalistas. Entonces, esquemáticamente planteado, lo que tenemos en las sociedades precapitalistas es que los productos del trabajo son valores de uso, no son mercancías. Es decir, solo tienen valor de uso, no tienen valor de cambio. Porque lo que se produce para consumir, para satisfacer las necesidades de los productores, y a su vez, si hay que pagar un tributo a un señor feudal o para mantener determinadas clases que no trabajan, guerreros, chamanes, religiosos, al poder político, a la clase política, se sabe, eso está claro, cuánto se produce para la reproducción del grupo productor, digamos, y cuánto se produce para pagar esos tributos. En las sociedades capitalistas se producen mercancías que tienen valores de uso, necesariamente tienen que tener una utilidad, pero a su vez esas mercancías tienen que tener un valor, o sea, tienen que poder ser intercambiadas en el mercado. Por lo tanto, las relaciones se realizan a través de cosas, ¿no? Por eso parece que la relación social en realidad es una relación entre cosas, porque los que se van a relacionar son los poseedores de mercancías. No hay relaciones directas. Por otro lado, en la formación social capitalista, lo que prevalece entonces es el trabajo abstracto, porque es el único que se va a poder cuantificar, que se va a poder equiparar. Y en las sociedades precapitalistas el trabajo concreto, porque es el que produce los valores de uso. Lo que hay en las sociedades precapitalistas es un proceso de trabajo, y ese proceso de trabajo en la sociedad capitalista se transforma en un proceso de valorización, que ahora lo vemos más adelante. Por lo tanto, en las sociedades precapitalistas lo que hay es una producción de un excedente que, bajo determinadas relaciones serviles, de dominio y demás, parte de ese excedente se paga en forma de tributo, de diezmo, lo que sea. Pero ahí está claro, el productor sabe cuántos días de la semana va a trabajar para reproducir la vida de su comunidad, de su grupo, de su familia, y cuánto va a producir para pagar esos tributos. En cambio, en lo que existe en las relaciones sociales capitalistas o en la sociedad capitalista son relaciones de explotación, donde no está claro eso de cuánto se trabaja para reproducir a la propia fuerza de trabajo, al propio trabajador y su familia, y cuánto se está trabajando extra, digamos, cuánto hay de plus trabajo, que se va a convertir en un plus valor. Bien, entonces, les había dicho que en la sociedad precapitalista hay un proceso de trabajo que se diferencia de un proceso de valorización. Marx da cuenta de lo que hay de común en el proceso de trabajo, que dice que no es, o sea, lo que hay de común quiere decir lo que hay de general en todas las sociedades en cuanto al proceso de trabajo, que es el proceso orientado a un fin, lo llama, ¿no? O un proceso de trabajo orientado a producir valores de uso. Y por lo tanto, cómo ese proceso de trabajo se va a transformar en un proceso de valorización en las sociedades capitalistas, porque el objetivo o el objeto en la sociedad capitalista es producir plusvalor. Entonces, ¿cómo se transforma ese proceso de trabajo productor de valores de uso, que se hace con objetos de trabajo, con herramientas, con un medio de trabajo que por lo general es la tierra, y eso se transforma en la sociedad capitalista en este proceso de producción de plusvalor, de valorización. Y por eso las diferencias que señala Marx con respecto a las sociedades precapitalistas es que ahora el productor se va a convertir en un obrero, en un trabajador asalariado, que va a trabajar bajo control del capitalista, que lo que va a producir ya no es de su propiedad, sino que va a ser apropiado por el capitalista o por la clase capitalista, que los valores de uso importan solamente como sustratos del valor, lo que importa es el valor, no el valor de uso. Por eso si se fabrican vacunas o respiradores o celulares, no importa, lo que importa es el valor, no la utilidad de la cosa. Y por otro lado, que el trabajador, el obrero, va a trabajar más tiempo del necesario para su reproducción
para la reproducción individual y familiar, sino que va a haber un tiempo de plus trabajo, que es el que se va a apropiar la clase capitalista. Bien, por eso hablamos de que hay una mercancía, para que ese proceso de valorización se pueda realizar, tiene que haber una mercancía que es especial de alguna manera, que es la fuerza de trabajo. O sea, la fuerza de trabajo solamente la tienen los trabajadores, los asalariados, y es esa capacidad de trabajar, ¿no? Pero es una mercancía que se vende en el mercado, que se intercambia por un valor de cambio, pero que tiene un valor de uso. Entonces, el valor de la mercancía va a estar dada por el valor de los medios de subsistencia, como la alimentación, la vivienda, la ropa, lo necesario para la recreación, para la educación. Marx llama el elemento histórico y moral, ¿no? O sea, cada tiempo histórico determina cuáles son los elementos que se consideran necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo y de la familia, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, irse de vacaciones hace 100 años atrás no entraba dentro de estos elementos históricos y morales, y hoy en día podría ser considerado como algo que necesariamente tienen que acceder los trabajadores, pero son determinados históricamente, no están definidos de una vez y para siempre. Por otro lado, el valor, la mercancía, decíamos, tiene un valor que está determinado por el valor de los medios necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Y a su vez tiene un valor de uso, que es la capacidad de crear valor, de trabajar. Si el tiempo de trabajo se prolonga más allá de cierta proporción, la fuerza de trabajo puede crear más valor del que por ella se vendió en el mercado, digamos, ¿no? del valor de cambio que pactó con el empleador, con el capitalista. Por lo tanto, la fuerza de trabajo tiene un precio que va a ser el salario. Ese precio ronda alrededor del valor de la fuerza de trabajo, después dependerá de la capacidad de negociación de los trabajadores, que ese precio esté más elevado o menos elevado, pero siempre está alrededor del valor de la fuerza de trabajo, y es el que pacta con el capitalista en el mercado. Por lo tanto, no es una cuestión de estafa la explotación del trabajador, porque hay un valor de la fuerza de trabajo, el trabajador logra vender en mejores condiciones su fuerza de trabajo, por eso por un precio de mercado, que depende de su capacidad de lucha, ¿no? De organización, pero por otro lado, una vez que el capitalista compró la fuerza de trabajo, lo que le interesa es el valor de uso. El valor ya, el precio ya se lo pagó, ya lo pactó, ya lo arregló, pero después lo que necesita es el valor de uso, que le pertenece porque lo compró. Entonces, cuando toma el valor de uso de la fuerza de trabajo, es ponerla a trabajar, es esa capacidad de trabajar. Y va a tratar de que la fuerza de trabajo, el trabajador, trabaje mucho tiempo más del que es estrictamente necesario para reproducir el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces ahí viene la explotación, y eso va a ser a través de determinados mecanismos que Marx denomina la explotación, la plusvalía absoluta, que es cuando logra extender la jornada, pero eso tiene un límite físico sobre todo, porque no puede extender la jornada infinitamente. Y la otra forma es la plusvalía relativa, que es cuando, dada la lucha de la clase trabajadora, se ha establecido un límite de la jornada de trabajo, como puede ser las 8 horas, bueno, tratar de reducir el tiempo dentro de esas 8 horas, el tiempo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Eso lo va a lograr tratando de bajar el valor de los medios de subsistencia de los trabajadores. Bien. Entonces, ¿en qué consiste la explotación? En que los trabajadores están obligados a trabajar más tiempo del necesario para su propia producción, mientras las clases capitalistas apropian de los frutos de ese plus trabajo al que están obligados los trabajadores. Por lo tanto, la explotación no se distingue por los salarios bajos o por la condición de trabajo precaria, ¿no? Las condiciones de trabajo precarias. No es solamente eso, no es que hay explotación cuando hay
cuando vemos trabajadores semiesclavos prácticamente, sino que hay explotación incluso cuando los trabajadores gozan de salarios altos, ya que no se trata de una categoría moral, dice Marx, sino de un estado normal del capitalismo que no altera la ley del valor. Las cosas se intercambian por su valor. En el mercado hubo un intercambio de equivalentes, ¿no? El trabajador llevó su fuerza de trabajo y la vendió por su valor de cambio. No fue estafado, digamos, ¿no? Sino que justamente ahí se cumplió ese intercambio de equivalentes. Por eso dice, por ejemplo, mientras los obreros reciben el equivalente del valor de cambio de su fuerza de trabajo, los capitalistas compran las mercancías fuerza de trabajo y utilizan su valor de uso, que es su capacidad de trabajar. Bien. ¿Cómo voy de tiempo, Beatriz? Bien, digamos. A ver, tenés exactamente 10 minutos. Ok. Porque Bueno, empezamos más tarde todo. Sí. Bueno, entonces, siendo más esquemática todavía, Marx habla de modo de producción. Y él habla del modo de producción capitalista. Y cuando iniciamos, yo puse esa primera frase del Capital que dice que es las sociedades donde domina el modo de producción capitalista. O sea, no quiere decir que el modo de producción capitalista, que haya sociedades donde esté el modo de producción capitalista en estado puro, ¿no? Es una categoría de un alto nivel de abstracción, y que hay que diferenciarla de otra, que es el de formación social, ¿no? Cuando hablamos de sociedades, hablamos de formación social, donde puede haber diversos modos de producción, y en el que domine, las que caracterizamos como capitalistas, en el que va a dominar el modo de producción capitalista. Pero eso no quiere decir que hayan desaparecido otras formas de producir, de relacionarse para producir, sino que simplemente que domine, ¿no? De hecho, por ejemplo, a veces hablamos de agricultura familiar, son formas de producir que no están regidas, no son un modo de producción capitalista puro, sino que en una misma sociedad, en una misma formación social, están subordinadas a la dominación del modo de producción capitalista, ¿no? Entonces el modo de producción capitalista se caracteriza por una contradicción, a su vez por una contradicción inmanente, la que opone el carácter crecientemente social de las fuerzas productivas, ¿no? Al carácter persistentemente estrecho de las relaciones de producción. O sea que el modo de producción se caracteriza por esta contradicción entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Las fuerzas productivas, que es otro de las categorías, no se trata de conceptos técnicos, ¿no? Porque ha habido muchas interpretaciones de que los ponen, las relacionan con aspectos técnicos, o sea, con la tecnología. Sino que por el contrario dice, y por lo tanto lo asocian a la mera productividad del trabajo, relacionado únicamente a los medios de trabajo y a la tecnología separadas de la clase trabajadora, sino que las fuerzas productivas es esa interrelación entre los trabajadores, las trabajadoras, los instrumentos de trabajo y la naturaleza materializada en satisfacer las necesidades básicas y elevar las condiciones de vida, ¿no? O sea que está el nivel social medio de destreza de los trabajadores, la intensidad con la que se trabaja, la ciencia, la técnica, ¿no? El objeto con el que se trabaja, eso hace a las fuerzas productivas. Y en cada sociedad, las fuerzas productivas van dando cuenta de cuán productivo va a ser el trabajo, ¿no? De qué es lo que se puede producir. Y es el avance de esas fuerzas productivas es lo que ha ido permitiendo en las distintas formaciones sociales que empezaran a surgir clases, estratos sociales que no trabajaran directamente, ¿no? La comunidad primitiva trabajaban todos para sobrevivir. Bueno, a medida que se fue avanzando en las fuerzas productivas, hubo posibilidad de crear un excedente que permitió que algunos se dedicaran a otras cosas, se dedicaran no sé, a la guerra, a la interpretación de los astros, o sea, que hubiera clases que ya no estuvieran directamente vinculadas con la producción. Bien, los modos de producción, Marx da cuenta de cada tipo de sociedades, ha habido modos de producción.
Ahora, no estableció modos de producción sucesivos, ¿no? El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y después el socialismo, sino que son modos de producción, son herramientas teóricas para dar cuenta de, en cada formación social, cómo se organizaba esa sociedad para producir. Ahora, el mismo trayecto de los modos de producción que hubo en Europa, por ejemplo, no necesariamente tienen que replicarse en el resto de las sociedades, ¿no? Sino que hubo distintos modos de producción, hubo desarrollos multilineales, o sea, no hubo un orden lineal. Por otro lado, lo que va a dar cuenta Marx en el Capital acerca del modo de producción capitalista son aquellas, en un nivel muy elevado de abstracción, son aquellas características esenciales, las leyes que definen al modo de producción capitalista, ¿no? La ley del valor, las tendencias, son leyes sociales, no son leyes de la naturaleza. Y de esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción que está en el origen del modo de producción capitalista, pero no supone que este choque entre fuerzas productivas y relaciones de producción necesariamente va a llevar a algún momento en que el modo de producción va a caer por sí solo, ¿no? Sino que ahí interviene la lucha de clases. Pero los modos de producción están atravesados por la contradicción entre este avance de las fuerzas productivas y las relaciones de producción que constituyen la contradicción de los modos de producción de las formaciones sociales. Entonces, les decía que no hay que confundir la categoría de modo de producción con el de formación social. Formación social es una categoría teórica de mayor concreción que la de modo de producción, o sea, es más concreta, se acerca más a la realidad, la de formación social, que posibilita abordar la totalidad de la sociedad en la interfluencia entre estructuras y superestructuras, ¿no? O sea, las relaciones económicas y las relaciones políticas, sociales, culturales, ideológicas, y la coexistencia de distintas relaciones sociales de producción. Esta categoría, la de formación social, permite explicar las tendencias sociales, políticas, ideológicas, culturales, y especialmente las contradicciones sociales, ¿no? Incluso como, bueno, yo tomé una nota de Luis Vitale, un historiador argentino, pero que estuvo en Chile radicado, dice: contribuye al estudio de la relación entre la naturaleza y la sociedad global humana, la doble opresión por cuestiones de género y étnicas, las contradicciones interburguesas e intrapartidos, y las transformaciones de los estados, entre otros. Y como señala Ribeiro, el antropólogo brasileño, dice que Marx consideraba los modos de producción como tentativas iniciales dirigidas a distinguir las formaciones sociales fundamentales, y pese a las limitaciones de los estudios arqueológicos, etnológicos e históricos de la época en que escribió Marx sus anotaciones acerca de las formaciones precapitalistas, constituyen una de las formulaciones teóricas más osadas y fecundas, dice Ribeiro. Bien, entonces para terminar con la categoría de formación social, es una categoría que nos sirve para explicar la sociedad como una totalidad. Es decir, que incluye a las formaciones sociales histórico-concretos que no se identifican directamente con un modo de producción puro. O sea, no vamos a encontrar un modo de producción puro, sino con una combinación de modos de producción bajo el predominio de uno de ellos. Ya que el modo de producción capitalista nunca se encuentra en forma pura en la sociedad, sino que está combinado con diversos tipos de relaciones sociales. Esta categoría permite comprender qué posee específico en cada sociedad y qué tiene de genérico con otras sociedades. Bien, Marx dice en los Grundrisse, en la introducción, que en todas las sociedades existe una determinada producción que asigna los colores, ¿no? Su influencia y al resto, ¿no? Es una iluminación general en la que se bañan todos los colores. Ese sería el modo de producción que ilumina al resto de los modos de producción que sobreviven en esa sociedad, ¿no? Pero que los subordina. Bien, bueno, acá un ejemplo, por ejemplo, Rui Mauro Marini, un sociólogo brasileño que estudia sobre todo las relaciones de dependencia, dice que para poder analizar las modalidades del capitalismo dependiente brasileño, no se puede soslayar el lugar que ocupó la producción esclavista durante la época colonial,
¿no? Porque continúan influyendo de manera considerable el desarrollo del Perdón, Gaby, capitalismo dependiente. te interrumpo un segundo. Sí. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y te tapa la voz. Por favor, dale. ¿No? O sea que al estudiar la formación social brasileña, aunque sepamos que es una formación, un país capitalista, no se pueden soslayar esos otros modos de producción que a lo mejor no siguen existiendo como el esclavismo, pero todavía continúan influyendo, dice Marini, ¿no? Entonces, para acercarse a estudiar la sociedad brasileña, se necesita trabajar con la categoría de formación social, no solo con la de modo de producción capitalista, porque si no, no vamos a dar cuenta de las particularidades que tiene esa sociedad capitalista brasileña dependiente, como dice Marini. Bueno, esto lo paso rápido porque me parece que ya estamos en tiempo. Otra categoría que es fundamental para el marxismo es la categoría de totalidad. O sea, no podemos entender solamente a la sociedad argentina, o a la provincia de Buenos Aires, o a Brasil. Tenemos que dar cuenta de qué pasa en esta totalidad que es la economía mundial capitalista, el sistema capitalista mundial, y cómo se insertan estas economías en esa totalidad. No se puede ver solo la parte, ¿no? Esta totalidad no significa que vamos a... no significa completud, no vamos a saber todo, pero sí es la que nos ordena para poder entender cómo funciona o cómo se dan el desarrollo capitalista en determinada sociedad, ¿no? Si es una sociedad, si es un país imperialista, dominante, si es un país dependiente, ¿no? Hay que ver esa totalidad para ver cómo funciona cada uno, no se puede ver solamente de forma aislada. Tampoco todo se explica por la totalidad, ¿no? Bueno, anda redondeando, Gaby. Sí, ya me falta, ya terminé, esta es la última. Bueno, por eso es fundamental esta categoría de totalidad, categoría muy criticada por las teorías posmodernas, ¿no? Que solo quieren ver lo local, lo particular, lo fragmentario, y es la que nos permite dar cuenta del capitalismo como un sistema mundial, ¿no? Bueno, con esto lo dejaría. Espero que se haya entendido algo. Saca el compartir. Sí, será que encuentre. Acá, dejar de compartir. Perfecto. Bueno, volvemos a encontrarnos. Sí, volvemos a encontrarnos después de esta exhaustiva explicación de Gaby, que da para pensarla, a lo mejor para escucharla de vuelta, y ir viendo qué significa esto para nosotros. Nosotros hemos hecho un flyer de propaganda que decía qué sociedad tenemos y hacia dónde la queremos cambiar. Y se trata de eso, ¿no? Este conjunto de cosas que explican la sociedad que recién redactaba Gaby, y que explican la sociedad que tenemos, nos explican en qué vivimos, en qué sociedad vivimos, y cómo tenemos que elaborar la sociedad que queremos cambiar. Bueno, tiene la palabra quien la pida ahora. Y la puede pedir por el chat, o la puede pedir levantando la mano, o prendiendo el micrófono y hablando directamente, porque no nos queda mucho tiempo. Y Eduardo, ¿vos me podés decir si hay en el chat pedidos de palabra, por favor? Me parece que dejé a todos mudos. Sí, te aviso. No, respirando. ¿Yo puedo una preguntita? Claro que sí. ¿Sí? Adelante. Bueno, Gaby habló de las contradicciones de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, y creo que le entró al tema de las fuerzas productivas. No sé si especificó con más claridad el tema de las relaciones de producción. ¿Qué implican las relaciones de producción? Bien. Bien, juntamos unas cuantas, pero no tienen solamente que ser preguntas, pueden ser opiniones, claro. y no, decía, puede ser de todo. Y lo que decía yo al principio, descubrir cómo estas categorías las encontramos en lo que hacemos diariamente. Bueno, volviendo a mi pregunta, digo, a mí me parece que hay
se han agudizado fuertemente esas contradicciones, esa contradicción entre desarrollo de fuerzas productivas y las relaciones de producción en este momento, y que de alguna manera creo que explican la cantidad de conflictos que tenemos y la incomprensión de los conflictos en buena medida, me parece. Bien. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Opinar? Julio, ¿vos pediste? No. Hola, Beatriz. Julio Gambina, ¿pediste? No. Sí, ¿quién es? Beatriz. Manuel. ¿Sí? Manuel, dale. No, esto que dijo el compañero recién, que preguntó, el vínculo entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, sería bueno que Gabriela explicara eso, cómo lo vincula Marx con el cambio histórico, porque está íntimamente vinculado al cambio del feudalismo, capitalismo, esclavismo, ¿no? Claro. Es decir, a un desarrollo correspondiente de las fuerzas productivas le correspondió determinado grado de desarrollo de las relaciones de producción. No, eso para que lo explique Gabriela o estuvo, creo que estuvo en esta presente, pero bueno, quizás es importante porque hace a la política. Bueno, ahí vamos sumando, Gabriela. Sí. ¿Quién más? ¿Quién dijo sí? Que yo no veo a todos en mi pantalla, por eso estoy... Ah, no, Gabriela tiene que esperar para hablar. María Elena. Bueno, a mí me falta tanto, siempre digo, el marco teórico, Gabriela, brillante, pero tengo que releerlo. La pregunta es, si yo estoy expresándome bien cuando explico, por ejemplo, si tengo que hablar sobre la crisis climática tan presente hoy, que la toman desde el G7, desde el Foro Económico de Davos, la crisis climática producto de el calentamiento global, etcétera, etcétera. Y yo, digamos, si estoy explicando bien, cuando realmente explico el tema de la crisis climática, que está directamente relacionada con un modo de producción, yo a veces le incorporo un modo de producción, distribución y consumo capitalista, realmente un modo de producción que mercantiliza, bueno, es decir, mi pregunta es si yo estoy utilizando bien ahí el concepto de modo de producción para explicar en mi intento, digamos, intuitivo de explicar como la totalidad. No está desvinculado el tema de la crisis climática y a su vez, bueno, la bajante del río Paraná, etcétera. Bueno, paro acá. Es decir, sí, la pregunta concreta es si yo intuitivamente estoy usando bien la explicación de Marx de modo de producción y de mercantilización de todo, ¿no? Esa es mi pregunta. Excelente, excelente, excelente. Bueno, ahora Gaby te la va a contestar, pero excelente porque hacia eso queremos ir, de cosas concretas, ¿no? Es lo que vos hacés a diario y está bueno. Claro, pero hago en intuitivamente ese porque me sentido, falta ¿no? el marco teórico. Bueno, el marco teórico se puede adquirir, no hay problema. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Beatriz. A ver, estamos en... Liliana. Sí, ¿quién dijo Beatriz? Liliana. Dale, Liliana. Dale, Hola. Liliana. Dale, Liliana. Hola, primero, Gabriela, felicitaciones, una maravilla. Bueno, sigo la misma idea de María Elena. Yo voy a releer y remasticar esto, que me parece que sigue con el tiempo. Pero te felicito, Gabriela, un encanto todo lo que planteaste en tan poco tiempo.
a mí me quedó picando, no sé si quedará tiempo hoy, pero me queda picando el tema de la totalidad. En términos de lo que vos planteaste, como comentaste, no lo tengo grabado SIC, pero dijiste, este es un concepto que fue muy controvertido, comentaste así, algo así, sobre el concepto de Marx, el concepto de la totalidad. Y respecto a esta frase con la cual vos iniciás de Marx, que habla sobre es el sistema que domina otros sistemas, ¿no? Y tomando en cuenta esto de tener en cuenta lo que históricamente viene de atrás, de formaciones, de modos de producción, si podés ampliar en algún momento dado sobre cómo impactan justamente esos modos subyacentes, dominados / no dominados, porque digamos, también intuitivamente, para mí en el modo de producción capitalista, por más que domina y haya otros modos, como pueden ser las granjas familiares, etcétera, etcétera, para mí esos modos no dominados están dominados. Entonces, ese es un tema que me gustaría, si tenés tiempo en algún momento, que te explayaras un poco en cuanto a la opinión, si Marx se explaya sobre eso. Estoy hablando de traerlo más en estos momentos, ¿no? A esta actualidad. Bien, como no queda demasiado tiempo, yo lo que voy a leer es una pregunta que aparece en el chat que dice Miguel: ¿cómo incide el trabajo doméstico y el de cuidado en la valoración de la fuerza de trabajo? Bueno, yo creo que esto da para toda una charla aparte, ¿no? Es lo que se discute, si darle o no valor. Rita Segato dice que no, yo también. Adelante entonces, pero es para discutirlo. Gaby, no quiere decir que dejemos, no quiere decir que acá cabemos las dudas, las opiniones y todo lo demás, porque todas las categorías están, digamos, relacionadas, obviamente. Entonces, en el próximo encuentro podemos volver sobre algunas categorías de y así sucesivamente, ¿sí? Porque no se trata de una cosa cuantitativa, a ver cuántas categorías vamos a determinar, sino que las podamos relacionar, eso es lo más importante. Digo, para el examen que tenemos final, ¿no? Para pasar al otro ciclo. Para que vayan estudiando. Para que vayan estudiando. Sí, a ver. ¿No van a probar? No van a probar. Con respecto a las relaciones de producción, las relaciones son las relaciones sociales que se establecen acerca de cómo las personas en determinadas sociedades van a producir, ¿no? Cómo van a producir, distribuir, repartir, consumir. Entonces, esas relaciones que en el capitalismo se caracteriza por la propiedad privada de los medios de producción, es decir, que hay una clase que es la dueña de los medios de producción, chocan en determinado momento con ese avance de las fuerzas productivas. Ahora, y eso Marx lo establece para todas las sociedades precapitalistas, ¿no? Donde ha habido un avance de esas fuerzas productivas, de esas capacidades, de esa interrelación entre los individuos, los sujetos, los campesinos, los productores, con los medios, con las herramientas de trabajo y con el objeto de trabajo, que chocan con esas relaciones de producción, que pueden ser las relaciones de servidumbre en el feudalismo, relaciones tributarias, en un momento chocan. Entonces eso lleva a las transformaciones sociales, pero obviamente es la lucha de clases en el capitalismo lo que va a llevar a esa transformación social, porque por más que el avance de las fuerzas productivas en la actualidad nos diera la posibilidad de que todos pudiéramos vivir con apenas pocas horas de trabajo y hubiera capacidad de que todos accediéramos a los alimentos, a una reproducción de vida digna, porque están dadas esas condiciones
del avance de las fuerzas productivas, chocan con esas relaciones de producción, que lleva a que quienes se quedan con la riqueza social son unas pocas manos, ¿no? Esa pirámide que habla de la distribución del 1% y el 99%, bueno, es producto de esas relaciones, que obviamente están en conflicto, en contradicción, pero será la capacidad de las clases trabajadoras, de las clases oprimidas, de las clases subalternas de organizarse y poder revertir, o sea, transformar esas relaciones sociales, si no, de forma automática no será el pasaje de una sociedad a otra. Y las posibilidades están abiertas. Obviamente Marx lo que decía es que las mayorías iban a poder socializar rápidamente lo que ya estaba socializado, que era el trabajo, pero que estaba en manos privadas, y que eran una minoría, y que eso iba a dar paso a una sociedad socialista o comunista. Pero bueno, es la lucha de clases la que va a permitir eso, ¿no? Si no, a mí me parece que es como decir Rosa Luxemburgo, socialismo o barbarie, o sea, no está determinada la historia. Entonces, eso depende, está abierta, ¿no? Depende de la lucha de clases. Lo que Marx da cuenta en el Capital son de las tendencias que lleva el modo de producción capitalista, ¿no? O sea, de las leyes sociales que dan cuenta de cómo se va a ir produciendo el proceso de concentración, descentralización, de acumulación de capitales, todas esas tendencias. Ahora, ese modo de producción capitalista no se da en estado puro, sino que subordina a otros modos de producción, a otras formas de producción, pero como planteaba, no sé si era Liliana, no, esto venía por lo que había dicho María Elena, justamente las leyes, la ley del valor, es lo que lleva a que el capital quiera valorizarse permanentemente, o sea, aumentar permanentemente su rentabilidad. Eso lo lleva a buscar por todos los medios la valorización. Si eso implica adoptar tecnologías como el fracking, que contamina, que hace un desastre ambiental, bueno, después es un daño colateral, ¿no? El capital lo que busca es la rentabilidad, y la rentabilidad a corto plazo, ¿no? Entonces, es parte de esa lógica de la valorización, de aumentar la rentabilidad, lo que lleva a que permanentemente esas fuerzas productivas se transformen en fuerzas destructivas, ¿no? Porque si lo que se necesita es producir soja transgénica, y eso a su vez después va a destruir los campos, lleva a que utilicen los pesticidas, y eso lleva a que la población se vea perjudicada en su salud, no es lo que importa, porque lo que importa es la lógica de valorización. Entonces está bien decir esto que se produce, el daño ambiental, la crisis ecológica, el calentamiento global, es producto de esta forma de producción, de estas relaciones sociales, que lo que buscan no es que podamos vivir en un planeta que no esté contaminado, que no nos enfermemos, sino que lo que busca es la valorización. Y en la lógica de valorización, bueno, si hay que aplicar las técnicas del fracking, van a usar el fracking o la soja transgénica o el glifosato o lo que sea, porque eso es el objetivo. No es que todos vivamos bien y que todos podamos tener una vida sana. Entonces, es esa lógica de la sociedad capitalista la que lleva a la que tiene estas consecuencias, ¿no? Que para nosotros, si lo vemos desde como seres humanos, como trabajadores, lo que queremos es tener una vida digna, comer alimentos que no nos envenenen, y en sociedad, y bueno, entonces está bien decir que es el modo de producción, o la lógica de la valorización, o la búsqueda de la rentabilidad y de las ganancias. Y lo que preguntaba Liliana por la categoría de totalidad, se ha asociado la categoría de totalidad como totalitarismo, ¿no? Siempre es una acusación, sobre todo desde estas teorías posmodernas, pero en realidad la categoría de totalidad es la que me permite comprender. O sea, si yo quiero entender, no sé, por qué, no sé, las personas mayores de determinado barrio tienen distintas enfermedades,
bueno, tengo que ver la totalidad, tengo que ver, bueno, en esta sociedad han sido trabajadores, han trabajado en qué condiciones, digo, no puedo ver solamente la parte, porque no voy a comprender nada, necesito dar cuenta de qué tipo de sociedad estamos, en qué relaciones, o sea, por eso la categoría de totalidad me parece que no me va a explicar todo, no es la completud, como decía antes, pero me va a dar cuenta de aquellas relaciones sociales que condicionan o dentro de las cuales nos movemos, ¿no? Por eso había una frase que no la leí, que estaba en una de las plaquitas, que dice que Marx dice, los hombres hacen su historia, pero no las hacen al libre albedrío, las hacen dentro de determinadas condiciones. Y justamente la categoría de totalidad me permite dar cuenta de esas condiciones, dentro de las cuales somos los seres humanos los que hacemos la historia, ¿no? Los que nos organizamos, los colectivos sociales. Tampoco estamos hablando, porque Marx no tiene una mirada del individuo, ¿no? Sino de los colectivos sociales, de las clases sociales. Entonces, por eso a mí me parece importante la categoría de totalidad. Y con respecto a lo del modo de producción que domina otros modos de producción, por ejemplo, en el caso que hemos trabajado en la FICIP de las fábricas recuperadas, por ahí los obreros quieren organizarse de otra forma, ponerse otros tiempos de trabajo, trabajar menos días, pero no pueden, porque cuando van al mercado, el mercado les impone que sus productos tienen que ser producidos en determinado tiempo y con determinada tecnología, y entonces a veces eso lleva, cuando no se tienen las tecnologías que la media social ha impuesto, a tener que trabajar más horas para poder tener un producto que en el mercado después se pueda vender. O la agricultura familiar, bueno, también se quieren organizar de determinada forma, con determinados tiempos, pero después tienen que ir al mercado y sus productos se tienen que vender al precio que les marca el mercado, ¿no? Entonces, por lo tanto, tienen que producir en los tiempos socialmente necesarios, en las condiciones que les impone el mercado. Entonces, hay otros modos de producción, otras formas de organizarse, pero terminan subordinados a la lógica del modo de producción capitalista, ¿no? Bueno, Entonces, a eso me refería, Gabriela, justamente a ese punto, donde se termina subsumido o sometido a la lógica, más allá del que no es un tema voluntarista, simplemente. Claro, no es un tema voluntarista, tal cual. Pero bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Falta el de Miguel del chat. Ah, sí. El de los cuidados y el trabajo doméstico. Bueno, no te ahora vas a salvar. hay un gran debate, ¿no?, con respecto a esto, sobre todo Silvia Federici, que dice que Marx no vio el tema del trabajo doméstico. En realidad Marx está hablando, o su discusión va a cómo se produce plusvalor, ¿no? Entonces ahí hace una distinción entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo, que es improductivo desde el punto de vista de la valorización del capital, no socialmente, no si es un trabajo productivo desde nuestra valorización social. A mí me parece mucho más productivo el trabajo de un médico, una enfermera, que por ahí de un financista. Pero no está hablando de eso Marx. Marx está hablando de cuál es el trabajo que al capital le sirve del que va a extraer plusvalor, ¿no? Porque el plusvalor viene del trabajo, de los trabajadores, de la venta de fuerza de trabajo. Y lo que Marx dice es que lo que cobra un trabajador es para la reproducción suya y de su familia. Justamente cuando se desvaloriza el valor de la fuerza de trabajo, en el momento que Marx estudia, dice, bueno, fueron arrojados al mercado de trabajo las mujeres y los niños, por lo tanto a ese trabajador se le paga un salario menor, porque ahora va a repartir ese salario que antes cobraba el hombre en la familia tradicional, lo van a cobrar los niños y su esposa. Y dice el hombre se convierte como en el que negocia, digo, el que emplea a su propia prole, ¿no? Pero obviamente que el trabajo doméstico, el cuidado y todo eso está dentro de lo que el trabajador cobra para reproducir la vida de la familia. Pero bueno, es un debate que se ha armado ahí, pero hay dos temas. Uno que es el trabajo productivo y el trabajo no productivo,
no está Marx ahí poniendo una categorización moral, de menospreciar el trabajo doméstico por sobre el trabajo del obrero industrial, sino que lo que está hablando es de quién es el que va a producir plusvalor, ¿no? Que incluso Marx pone el ejemplo, un cocinero que trabaja en la casa de un patrón, no está produciendo plusvalor. Ahora, si trabaja en el restaurante de ese empresario, es un trabajador ahí productivo que produce plusvalor, ¿no? Cuando trabajan y se paga con parte de los beneficios en la casa particular del empresario, no es un trabajador productivo haciendo exactamente la misma actividad. Entonces, ese es otro debate. Y bueno, y el trabajo doméstico estaría, lo que pasa que ahí quien recibe el salario para la reproducción de la familia es el hombre, digamos, ¿no? Entonces, después hay otras relaciones de opresión, pero que no tienen que ver con esto de la valorización. No sé si me estoy explicando, pero tampoco, creo que con Esther íbamos a trabajar el tema de darle una réplica a la Federici, porque me parece que hace una confusión que no es ingenua en el caso de ella, me parece a mí, ¿no? Que creo que ella conoce el capital para hacer esa confusión. Sí, porque el que cocina en la casa, el que cocina en la casa en realidad está produciendo valores de uso. Claro, y aparte el empresario le está pagando con parte de sus ganancias, ¿no? Claro. Pero bueno, me parece que bueno, también acá para discutir es un tema que tenemos en la segunda parte, que es el tema de género, y donde podemos entonces hacer una combinación del tema de género con estas categorías. ¿Sí? Y ver cómo funciona. Y hay mucha bibliografía hoy sobre eso. Bien. Bueno, ¿quedamos en esto? ¿Ya terminamos? ¿Alguna otra? Estamos un minuto pasados del tiempo, estamos perfectos. Pero si alguien quiere decir alguna cosa, comentar algo propio, la propia Gaby, no sé qué dice ahí. Además de la explotación del trabajo. Forma capitalista o neoliberal, como se llama, que no cobre impuestos. Que nos cobre impuestos. Sí, eso lo vamos a ver con el Estado, no nos adelantemos al último capítulo. Bueno, muchas gracias por la presencia, muchas gracias Gaby, no va a ser la última vez, si la primera es, pero no la última vez que vas a venir, ella es parte del equipo de formación, y el próximo encuentro, ¿cómo cuesta, no? De repente te sale la próxima clase, no, es el próximo encuentro, va a ser el 8 de julio, es decir, otra vez jueves a las 5 de la tarde. Y bueno, sería aconsejable, si el que puede, la que puede, escuchar de nuevo la grabación de hoy. Claro que en la grabación no aparece el PowerPoint. Ah, sí, aparece, claro. Sí, es grabación de YouTube. Aparecen. Entonces tienen más tiempo para detener y escuchar mejor o anotar, etc. Y vamos a seguir una y otra vez sobre estas categorías, solamente que vamos a ir añadiendo más. Entonces, nos vemos el 8 a las 5 de la tarde. Gracias, Gabriela. Chao. No, gracias a ustedes. Chao, Gabriela. Chao. Un abrazo. Chao, Gaby. Gabriela, gracias. Chao, gracias.